Esta ciudad es la capital de Menorca y además es su ciudad más grande. Está llena de preciosas fortificaciones e importantes monumentos. Acompáñame a conocer esta bella ciudad. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Mahón. Muy buenos días, mis chamos, ya me encuentro en el aeropuerto de Barcelona listo para iniciar una nueva aventura. Acompáñame a recorrer Menorca. Oiga, mi chamo, y esta vez para movernos por Menorca vamos a alquilar un coche con la empresa Click Rent, que era la que tenía las mejores tarifas. Yo estoy viniendo en noviembre, así que bueno, quizás no sea la mejor época para venir a Menorca, pero las tarifas están baratísimas. Y además esta te ofrecía una tarifa en la que aparentemente no había que pagar nada más. Así que luego les contaré si vale la pena con ellos o no, porque es la primera vez que alquilo coche creo que acá en España. Listo, mis chamos, ya tenemos nuestro coche y nos vamos a conocer ahora la ciudad de Mahón. Y la visita a la ciudad de Mahón la vamos a iniciar en su castillo, el Castillo de la Mola, uno de los más grandes que hay acá en la isla. La Fortaleza de la Mola es uno de los castillos europeos más grandes que datan del siglo XIX. Fue construido a partir del año de 1848 y fue mandado a construir por la reina Isabel II. Es enorme y tiene preciosas vistas a la bahía de Mahón. Y una curiosidad es que mantuvo sus funciones durante muy poco tiempo, porque para la fecha en la que lo construyeron ya quedaba poquito para que cambiara mucho la tecnología en artillería y la mayoría de los castillos quedaron obsoletos. Make you want it forever. Tryna play a game, but you don't play for keeps. Messing with a girl from the east side, yeah. Kinda love you, wanna build your dreams on, yeah. But I already know better. I'm a go-getter and I got me, I'm good. El castillo fue construido para proteger la bahía de Mahón, ya que durante el periodo de su construcción había muchas tensiones entre franceses e ingleses, así que había un montón de batallas por acá, por el Mediterráneo, pero lo terminaron en 1975 y en el año de 1960, o sea 15 años antes de terminarlo, aparecieron un nuevo tipo de municiones que hicieron los castillos totalmente obsoletos. Tell me all the ways you miss it, how you want me back in your bed, but I'm not around for hearing you out. I gave you too much honestly and you closed the door. Oigan, desde la cima de la fortaleza hay unas vistas preciosas de la bahía de Mahón. Me encantó la vista. Now you're calling me, but I don't need you anymore. Yeah, I already know better. 24K got nothing on me. You want it forever. Tryna play a game, but you don't play for keeps. Miren, mis chamos, esto que ven acá son los pozos donde se guardaba el agua potable del castillo. Están enormes y hay un montón.
Own it, I don't waste any time chasing a ghost who don't try. I'm top of the shelf, but you helped yourself to somebody else. It's too late, don't really care about all your mistakes. Miren, esta preciosa estructura que ven acá, que está espectacular, es el Ornabeque, que era un saliente del castillo que permitía defender una parte específica de la bahía y que hacía fuego cruzado con algunas otras fortalezas que estaban hacia el otro lado. Está muy bonita esta parte. Not even surprised that you let me down, down, down. I gave you too much honestly and you closed the door. Miren los enormes fosos con los que contaba el castillo de la Mola. Impresionantes. Now you're calling me, but I don't need you anymore. Yeah, I already know better. 24K got nothing on me. Miren las vistas que tenemos desde acá, desde el Ornabeque del castillo de la Mola. Están increíbles. Y por aquí tenemos una pequeña bahía donde también calan algunos barcos deportivos. Forever, trying to play a game, but you don't play for keeps. Messing with a girl from the east side, yeah. Kinda love you, wanna build your dreams, yeah. But I already know better, I'm a go-getter and I got me. Uno de los espacios más curiosos del castillo es la Galería Espillerada, que era utilizada como sitio de artillería y que es un enorme pasillo lleno de arcos que está bien interesante. Y justo antes de llegar al castillo van a encontrar este precioso mirador que pertenece a la Albufera de la Mola, donde nidifica un ave en peligro de extinción que solamente se encuentra acá y en Mallorca, que se llama la pardela balear. Listo, mis chamos, ya llegamos a la ciudad de Mahón y ahora vamos a buscar dónde comer y luego de eso sí vamos a recorrer la ciudad. Oye, mis chamos, paramos a comer un sitio que se llama Tiki Taka. Lamentablemente estoy viniendo en temporada muy baja, así que muchos restaurantes están cerrados, aunque hay precios un poquito más decentes de lo que normalmente hay acá, pero es verdad que casi todo está cerrado. Entonces nada, paramos aquí y nos vamos a pedir unas hamburguesas, que es más o menos lo que sirven aquí en este sitio, y les cuento qué tal está. Uno de los espacios públicos más importantes de acá de Mahón es esta, la Plaza del Carmen, donde se encuentra la Iglesia del Carmen, esa iglesia que ven detrás de mí. Una bellísima iglesia que fue construida por los carmelitas entre los años de 1750 y 1808, si no me equivoco. Es una plaza preciosa y la iglesia ha sido reconvertida junto con su claustro en un mercado. La ciudad de Mahón es una ciudad cuyo trazado data del siglo XVIII, cuando los ingleses la convierten en la capital de la isla de Menorca, en contraposición a Ciutadella, que era la capital histórica de acá de la isla. Esta ciudad, si bien no tiene la monumentalidad de Ciutadella, también está llena de preciosos edificios para conocer. Miren, justo detrás de la iglesia del Carmen tienen una vista preciosa del puerto de Mahón.
Detrás de mí pueden ver el bastión de San Roque, que es el último vestigio de la antigua muralla de acá de Mahón. Data aproximadamente del siglo XIV y está construida en estilo gótico, que es el estilo que tienen las dos torres que van a poder ver allí. Esta constituía lo que era el inicio del camino que llevaba de Mahón a Ciudadela y además también constituía como la frontera entre el centro urbano de Mahón y los suburbios. Fue muy dañada durante la incursión del pirata Barbarroja. Y muy cerquita de Mahón se encuentra el pueblo de Es Castells, donde está Cales Fonts, un lugar precioso para venir a ver el atardecer y disfrutar de sus bares que se han instalado en un montón de terrazas justo frente a su puerto natural. Además hay una iglesia muy bonita y las calles también están bien deliciosas para caminar. Miren mis chamos, este es el alojamiento en el que me estoy quedando acá en Menorca. Los apartamentos se llaman Alta Galdana y están muy bien, enormes. Tenemos cocina, sala por acá. Por acá tenemos una habitación doble muy bonita. Por acá tenemos otra habitación con 2 camas individuales. Y por acá tenemos... Uy, no era ahí la luz. Por aquí sí es el baño, que está bastante bien. Y el precio está muy bueno, pero estoy en temporada baja. En temporada alta los precios se multiplican. Una de las principales iglesias de acá de Mahón es la iglesia de Santa María, que es esta iglesia que está detrás de mí. Es una iglesia que está construida en estilo neogótico y que data del siglo XVIII, cuando la isla pertenecía a los ingleses. El interior es de una sola nave y la mayoría de su patrimonio se perdió durante las sucesivas guerras que hubo por esta zona. Sin embargo, el altar mayor y los altares de los laterales están espectaculares. La verdad no me lo esperaba. Y también conserva un órgano del siglo XIX. Si tienen la oportunidad, visiten el ayuntamiento de Mahón, que es un edificio neoclásico muy bonito y en cuyo interior van a poder ver cuadros que representan a todos los alcaldes de la ciudad, además de unos salones muy espectaculares. You were burning like a summer in my heart till you found another northern star, following a lover right out of my ocean. Ahora vamos a visitar el Can Oliver, que es uno de los museos más importantes de acá de Mahón. Este es un antiguo palacio construido en estilo neoclásico durante el siglo XVIII y que tiene exposiciones de arte, además también exposiciones temporales. Tiene también una exposición que habla un poco de la historia de Mahón, pero para eso también vamos a ir al Museo de Historia de acá de Mahón. And I was broken, but you know what they say, time's got a good way of healing. I'm back on my feet and I'm happier than ever, like I never thought. Mira, echamos la espectacular escalera monumental de acá del Can Oliver. Está increíble y tiene varios niveles, tiene como 3 niveles esto aquí. My skies are blue, dancing kind of weather, back together like I wasn't into. Thought I was doomed, but I moved through the heartache mood. I don't care what you do. Miren, acá tenemos una de las salas más espectaculares de acá del palacio, que en lo fresco narra episodios de la guerra de los romanos contra los etruscos. Without you, without you, without you, happier without you, picking up the pieces. Y
Y para mí la iglesia más bonita de acá de Mahón es esta, la iglesia de San Francisco, que data del siglo XVIII y fue construida durante la dominación inglesa de la isla de Menorca. Después de las leyes de desamortización en el siglo XIX, el convento fue expropiado y pasó a tener múltiples usos. Hoy en día es el Museo de Menorca, que lo vamos a visitar. Every little thing I thought we'd be, learning how to let go of all the ways you burned me. And I was hurting, but you know what they say, times. La iglesia lamentablemente perdió mucho de su patrimonio luego de una explosión en el año de 1939 durante la Guerra Civil. Se perdió el retablo mayor, se perdieron varios de los retablos que habían en las capillas, pero aún así sigue siendo una iglesia preciosísima. Aquí se encuentra la Capilla de la Purísima, que es considerado uno de los mejores ejemplos del barroco menorquín. Happier than ever, like I never thought forever was you. My skies are blue, dancing kind of weather back together like I wasn't into. Thought I was doomed, but Este es el precioso claustro del convento de San Francisco de acá de Mahón, una belleza de claustro que data de finales del siglo XVII y mediados del siglo XVIII. Está hermosísimo, uno de los más lindos que he visto. Además que está todo hecho con la piedra del marés, esa que les mostraré en Lítica en el vídeo de Ciudadela, y esto le da un color muy bonito porque es como si fuera rosado, aunque tiene la desventaja de que es una piedra muy porosa y que se erosiona muy fácilmente. I move through the heartache mood. I don't care what you do. I'm happier than ever, so much better. Miren, por acá tienen los restos de un cráneo masculino de aproximadamente el 1100 antes de Cristo, o sea, 3100 años de antigüedad. Without you, happier without you. Y ahora nos encontramos visitando el poblado talayótico de Talatí de Dal, que está muy cerquita de Mahón. Este es un poblado talayótico de la cultura talayótica que floreció entre los años 1200 al 500 antes de Cristo, así que va desde el talayótico inicial hasta el talayótico tardío. Incluso se han encontrado aquí restos de ocupación romana y musulmana. Este es bien particular porque se encuentra aquí una tabla donde una piedra se encuentra así inclinada en el pedestal principal de la tabla. Y también aquí se encuentra un talayot monumental que está en muy buen estado de conservación, algunas casas que están cubiertas, que son únicas de este poblado, y también muchas otras cosas, incluyendo murallas, que hay pocas que se conservan y que se cree que también formaban parte de los muros de las casas. Know what they say, time's got a good way of going right through the motions. I'm happier than ever, like I never. Este yacimiento, junto con otros de acá de Menorca, constituyen el sitio Menorca Talayótica, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad desde el año 2023. My skies are blue, dancing kind of weather back together like I wasn't into. Miren, esto que ven detrás de mí son las antiguas casas de acá del poblado talayótico de Talatí, que tenían forma circular, y esta es muy particular porque ven que tiene una estructura techada que es única de acá de este talayot. Thought I was doomed, but I moved through the heartache mood. I don't care what you do. I'm happier than ever. Oiga, me encanta cómo en este yacimiento te vas metiendo por un montón de sitios y vas encontrando cuevas y te vas sintiendo como un explorador. Está bien interesante. Without you, without you. Happier without you, without you, without you. Y detrás de mí pueden ver el talayot más importante y el mejor conservado de acá del Talatí de Dal. Esta es la estructura que le da nombre a esta cultura y está preciosísimo. Además que le ha crecido este olivo aquí que le da un ambiente muy muy mágico, y además es uno de los mejor conservados de toda la isla, y se cree que estaban hechos para impresionar a los demás. Por eso es que eran tan grandes. Sometimes I play it safe,
Y detrás de mí se encuentra el recinto de la Taula de acá del Talatí de Dalt. Este es posiblemente el recinto más importante de la población, ya que este era el recinto ritual. Se cree que aquí se hacían grandes banquetes en el verano, en ritos relacionados seguramente con las estaciones. De las 33 taulas que se conocen de Menorca, solamente quedan en pie 7 y esta es una de las mejor conservadas, aunque la más grande es en otro sitio. Y estos son estructuras exclusivas de Menorca, porque hay algunos poblados talayóticos en Mallorca, pero no tienen esta estructura. But sometimes I'm really brave, and that just means that I'll try again tomorrow. Menorca es famosa por ser el epicentro de la cultura talayótica, una cultura que floreció en esta isla 1500 años antes de Cristo y que bueno, como los avances llegaron un poco tarde aquí debido al aislamiento, pues crecieron de una manera diferente al resto de las culturas del Mediterráneo. El nombre lo reciben por las estructuras llamadas talayots, que son estructuras muy características de esta cultura y que eran unas especies de monumentos redondos que se encuentran en toda la isla. Hay un montón de yacimientos, hay más de 1500 yacimientos en toda Menorca, así que organícense los que quieren visitar, pero visiten unos par. Les voy a mostrar algunos que para mí son los más importantes. Hoy vinimos a ver el atardecer en el Cap d'Artruix, que se encuentra al sur de Ciutadella. No estamos en Mahón. Y desde aquí tiene unas vistas preciosas a la puesta del sol. Este faro es uno de los más conocidos acá y dicen que durante el verano es casi imposible aparcar, así que vénganse con tiempo.